estimados jóvenes, muy buenos días. Voy a dar comienzo a este audio de la presentación PowerPoint que corresponde a la actividad práctica que debiéramos realizar. He tratado de hacer esta presentación lo más autodidacta posible, acompañándolo de la mayor información que puedo enviar por este medio, acompañada también por la explicación que voy a dar sobre cada lámina. Espero que les sirva. Espero sus preguntas. Vamos a trabajar en un Blackboard para poder ser más interactivos respecto de la información que contiene esta presentación PowerPoint. Así es que espero que ustedes vayan escuchándola, vayan escribiendo sus dudas, sus preguntas sobre algún término que no conocen o que no quedó claro de la explicación, o incluso también alguna expresión, alguna frase que haya quedado como mal expresada y que por lo tanto queda confusa. Todo eso ustedes me lo pueden preguntar después cuando interactuemos en un Blackboard que quiero implementar para la actividad práctica, especialmente. Vamos a trabajar en la actividad práctica poniendo, ¿no es cierto?, en uso el instrumento que tenemos para discernir, ¿no es cierto?, si el resultado de nuestro diagnóstico de un alimento determinado, ya sea en la carga de indicadores o en la presencia o ausencia de patógenos, está de acuerdo con el criterio microbiológico que señala, ¿no es cierto?, que señala el Ministerio de Salud para un alimento o para todos los tipos de alimentos que se consumen en nuestro país. Esta información, esta reglamentación, estos márgenes, estos límites, ¿no es cierto?, de presencia de microorganismos en alimentos, dentro de los cuales, ¿no es cierto?, dentro de los cuales todavía se considera que el alimento es apto para su consumo, están detallados en el Reglamento Sanitario de los Alimentos, donde dice, en la página donde dice o empiezan a aparecer los criterios microbiológicos para los distintos tipos de alimentos que se producen en Chile. Me gustaría, porque no logré plasmar fotografías, ¿no es cierto?, del índice del reglamento, cosa que ustedes puedan ver, que hay capítulos del reglamento donde se indican cuáles son las características, ¿no es cierto?, de los ambientes donde deben ser manipulados los distintos tipos de alimentos que se producen. Aquellos que son ricos en lácteos, aquellos que son ricos en carnes, ¿no es cierto?, y todas las demás gamas que tienen que ver con alimentos como los huevos, por ejemplo, como los mariscos, etc. De origen del mar, digamos. Les adjunto en esta diapositiva, abajo pueden ver resaltado en rosado la dirección en internet para que ustedes accedan al reglamento sanitario de los alimentos. Necesito que ustedes lo miren, que lo lean, que se familiaricen al menos con los títulos que tiene este libro, para que sepan y vayan aprendiendo, ¿no es cierto?, cómo usar este libro, no solamente en esta clase que les voy a hacer de diagnóstico alimentario, ¿no es cierto?, en proceso diagnóstico, sino que en quinto ya deberán trabajar en salud pública con el reglamento sanitario de los alimentos y conocerlo perfectamente. Porque a partir del reglamento ustedes van a tomar decisiones y van a poder hacer asesorías. Entonces es importante que ustedes conozcan este libro y lo puedan usar en forma muy cómoda. El reglamento sanitario de los alimentos trabaja con los criterios microbiológicos que usa un lenguaje. Es importante que ustedes entiendan este lenguaje para poder entender y para poder obtener información acerca de la forma en que está escrito el criterio microbiológico con sus parámetros para cada tipo de alimento. Los criterios microbiológicos para cada tipo de alimento tienen valores que son establecidos para ese alimento en las condiciones en que los alimentos son producidos en Chile y son consumidos en Chile y el tipo de población que los consume en nuestro país. En base a eso están definidos estos criterios y están con sus valores de referencia adjuntos. Dijimos que cuando nosotros buscamos ya sea
o microorganismos que son considerados indicadores o microorganismos que son considerados patógenos, nosotros vamos a tener que tomar decisiones en cuanto al plan de muestreo de ese alimento para detectar uno de esos dos tipos de microorganismos. Entonces, se estiman los planes de muestreos para determinar el grado de calidad que tiene ese alimento y si es factible de ser consumido, aceptado decimos, o no consumido, rechazado. Los planes de muestreo están en relación al tipo de microorganismo que se va a buscar en el alimento. Entonces tendremos planes de muestreo de 2 clases cuando lo que estamos buscando es un patógeno y planes de muestreo de 3 clases cuando lo que estamos buscando es un indicador. En el caso de los patógenos, solamente tenemos 2 respuestas, ¿no es cierto? Después de haber realizado el análisis microbiológico, tenemos 2 respuestas. O está presente o está ausente el patógeno. Entonces entendemos que este plan de muestreo va a tener solo 2 clases porque tenemos 2 alternativas. Si el microorganismo patógeno está presente, ese alimento es rechazable. Y si está ausente, es aceptable. Entonces no tenemos más que 2 posibilidades. En el caso de los indicadores, tenemos 3 posibilidades, porque obviamente tenemos dentro de un límite, ¿no es cierto?, nos podemos mover dentro de lo aceptable todavía, aun cuando tenga una cierta concentración de microorganismos que consideramos indicadores. Ahora, si está en el límite inferior o por debajo del límite inferior, nos parece entendible o lógico, digamos, que ese alimento sea considerado aceptable desde el punto de vista de la carga microbiana que él presenta. Pero si ya llega al límite de M mayúscula, el límite superior, y de ahí hacia arriba incluso, nos queda claro que ese alimento no es consumible. Pero nos queda la impresión de que hay un ámbito, ¿no es cierto?, que debemos también considerar, que es el rango de recuentos que está entre el límite inferior, M minúscula, y el límite superior, M mayúscula. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa con los alimentos que tienen una carga de microorganismos que queda dentro de ese rango, de ese margen? Entonces ahí entra que ya habíamos dicho de alguna manera que podían ser considerados aceptables, pero ¿hasta qué punto es considerado aceptable un alimento, ¿no es cierto?, que tiene una concentración de microorganismos dentro de esos 2 límites? Esa es la pregunta. Entonces, como habíamos dicho, explicado en la clase teórica, que el criterio microbiológico funciona en base a la cantidad de muestras que se deben tomar en un lote determinado. Y ustedes ya habrán aprendido en sus cursos anteriores que mientras más amplio es un lote o el número de unidades que tiene una población, la muestra estadísticamente representativa va subiendo en número. Entonces, si yo, por ejemplo, para darles un ejemplo solamente, no es que sea así porque son fórmulas estadísticas. Por ejemplo, si yo tengo un lote producido de 100 quesos, si yo calculo el N representativo estadístico de esa muestra, el muestreo que es representativo estadísticamente y confiablemente de esa muestra tal vez llegue a un valor de 5, por ejemplo. 5 muestras me representan el total de la población de quesos. Pero esos quesos como muestra deben ser tomados en formas aleatorias, decimos al azar, ¿no es cierto? Recuerdan esa parte, seguramente la vieron en alguno de los módulos que tiene que ver con estadística. Entonces debemos asegurarnos que todas las unidades, las 100 unidades, dice el dogma, tienen la misma probabilidad de ser elegidos. Entonces nosotros hacemos un sorteo y elegimos al azar. Todas las muestras, cada una de ellas, o sea, todas las unidades de la población, cada una de ellas tiene la misma probabilidad de ser elegida. Entonces decimos que las 5 muestras que tomamos del lote de 100 o de la población de 100 unidades representan efectivamente a todo el lote. En el caso del recuento que hacemos de indicadores,
Normalmente en los criterios que presenta el manual, el reglamento sanitario de los alimentos, va a señalar que el número más representativo son de 5 unidades. Entonces, la mayoría de los parámetros está definidos, ¿no es cierto?, sus rangos para 5 unidades del lote. Bueno, hay otras cosas que hay que saber del muestreo que no las puedo enseñar ni en estas 2 semanas, porque eso es parte de un aprendizaje, ¿no es cierto?, de la forma en que se hace muestreo en inocuidad alimentaria. Pero lo importante es que son 5 muestras en el caso de la mayoría de los alimentos que están señalados en los criterios de los alimentos, en el reglamento sanitario de los alimentos. Y voy a señalar lo que está acá. A ver, voy a buscar un lápiz, ¿cierto? Por ejemplo, un tipo de alimento ustedes pueden buscar después y mirar todos los criterios y empezar a mirar si estos ejemplos un poco representan la amplia variación en criterios que está en ese reglamento para los distintos tipos de alimentos. Por ejemplo, dice, si un N igual a 5, significa que en ese plan de muestreo se deben tomar obligatoriamente 5 muestras, 5 unidades del lote. Y me dice que el rango inferior de recuento es 10 elevado a 2 unidades o microorganismos indicadores, ¿no es cierto? Y me dice que hay un C igual a 2. El C es el número límite de muestras dentro de las 5 que pudieran contener una cantidad de indicadores o de microorganismos indicadores que está entre M minúscula y M mayúscula y el alimento todavía es consumible, es aceptable. Entonces vamos a decir que en el caso de los indicadores, cuando un alimento está en el límite inferior o por debajo del límite inferior, es aceptable. Pero cuando ese alimento, esas 5 muestras de alimento, 2 de ellas, solo 2 y no más, están entre M minúscula y M mayúscula, todavía es consumible ese alimento, pero lo vamos a categorizar como medianamente aceptable. Y dejamos el M mayúscula, ¿no es cierto?, igual a M mayúscula o mayor a M mayúscula para rechazar alimentos. Eso significa que una sola muestra de las 5 que tenga un resultado igual a M mayúscula o superior, ese alimento ya es rechazable. No importan los otros resultados. No importa, porque ya traspasó el límite superior. En el ejemplo de abajo, ahora N es igual a 10, ¿cierto? Y sigue diciendo que 2 de las 10, o sea, esta es una proporción mucho menor, 2 de las 10 solamente pueden tener entre el límite inferior y el límite superior y el alimento todavía es consumible. Y en ese caso sería categorizado como medianamente aceptable y es consumible. En este caso el plan de muestreo dice es más riguroso. La proporción acá arriba es 2 es a 5. En cambio aquí la proporción es 1 es a 5. Entonces el plan de muestreo es más riguroso porque es 1 es a 5. Bien. A ver. Aquí tengo un error, pero lo voy a explicar después. ¿Sí? ¿Saben por qué el error acá? Aquí hay un error. Les voy a explicar por qué. Porque cuando nosotros estamos hablando de patógenos, 2 clases, ¿no es cierto?, para referirnos a la categorización de un alimento con presencia de patógenos, tenemos solamente 2 alternativas. ¿Es aceptable o medianamente aceptable? Y se fijaron que yo hablé del C, y el C dije que un alimento todavía es aceptable aun cuando tenga una cantidad de microorganismos entre M minúscula y M mayúscula. Por lo tanto,
No me había dado cuenta de ese error en esta transparencia. Por lo tanto, estoy haciendo alusión a un plan de 3 clases, no de 2 clases. En el caso de los patógenos, C es igual a 0, porque ninguna muestra de las 5 puede tener nada de patógenos. Voy a volver a eso, luego lo voy a volver a explicar. Y acá sí me queda claro el ejemplo de las 3 clases que planteé, ¿no es cierto? El n igual a 5, con un c igual a 2, con un m minúscula de 10 igual a 10 elevado a 5 y un m mayúscula de 10 elevado a 6. ¿Cómo se lee? ¿Cómo se interpreta este criterio? ¿Cómo se interpreta? Eso es una pregunta de prueba. Ustedes tienen un criterio, les paso un criterio en la prueba y les pido que lo interpreten. Entonces ustedes me dirán, ¿cómo se lee esto? Dice, 2 muestras de las 5 pueden presentar una carga entre M minúscula y M mayúscula. Y aún así, ¿cierto? Es consumible, es aceptable, decimos es medianamente aceptable. Dije que si una de las 5 muestras sobrepasa el valor de M mayúscula, entonces el lote es rechazado, se considera un alimento inaceptable. Y entre M minúscula y M mayúscula es medianamente aceptable. Bien, sigamos. Bien, en el caso de los criterios microbiológicos que se van a diseñar, ¿no es cierto?, o que están presentes en el reglamento, estos van a ser diseñados en base al tipo de alimento. Se relacionan con un tipo de alimento. Entonces, ellos van a pretender declarar sobre los microorganismos y los parásitos que deben considerarse dentro de los alimentos y las toxinas que estos pueden presentar. Por ejemplo, en el caso de algunos alimentos pueden llevar, ¿no es cierto?, microorganismos muertos, pero las toxinas que ellos han producido han sido liberadas en el alimento, en la materia prima o en el alimento, entonces están presentes en él. Está relacionado también con los límites microbiológicos que son cualitativos, presencia o ausencia, o los límites que son cuantitativos, que se refiere al número de microorganismos y que son considerados seguros, ¿no es cierto?, seguros en su consumo en ese tipo de alimentos, por sus características intrínsecas y extrínsecas que habíamos explicado en las diapositivas de la cátedra. Entonces hay límites o hay parámetros que van a considerar la presencia o ausencia de patógenos y los límites, la cantidad de microorganismos en cuanto se refiere, ¿no es cierto?, a indicadores. También el tipo de alimentos tiene, está caracterizado porque son obtenidos por un determinado método los números de los límites de la presencia, ausencia o del número de microorganismos. Esos métodos están diseñados en las normas chilenas o en las normas ISO. Las normas ISO son normas estándares internacionales que están siendo cada vez en mayor uso, aplicación, porque los distintos países están adecuando sus tecnologías y su seguridad alimentaria a lo que se solicita, ¿no es cierto?, para poder exportar un producto fabricado en Chile. Entonces, los chilenos también estamos utilizando esas exigencias para evaluar la inocuidad, la seguridad de nuestros alimentos. Entonces tiene que haber un determinado método para analizar la presencia o ausencia de un microorganismo o algún indicador y la carga que este indicador presenta en ese alimento. El plan de muestreo define el número y el tamaño de las muestras que deben tomarse. Y este es representativo del lote fabricado, como explicaba en la transparencia anterior. Las muestras, ¿no es cierto?, el número de muestras que se va a tomar tiene que tener, ¿no es cierto?,
o arrojar un cierto número de ellas, solamente un recuento que esté entre el límite inferior M minúscula y el límite superior M mayúscula, solamente una muestra, o sea, una cantidad de muestras. La cantidad de muestras que están dentro de estos límites y que son o serían aceptables todavía para calificarse como un alimento para ser consumido en forma segura, es la letra C, que está ahí entre paréntesis. Dentro del criterio se explicita el valor de C respecto del N total de muestras para ese parámetro. Ese C, lo explicamos en la transparencia anterior, es un número de muestras que podrían tener entre el límite inferior y el límite superior y aún considerarse el alimento, ¿no es cierto?, seguro para su consumo. Por lo tanto, la información, ¿no es cierto?, que entregan los criterios microbiológicos nos va a permitir entender y saber algo acerca de ese alimento previo a ser consumido. Por ejemplo, vamos a saber si el alimento contiene organismos peligrosos o no, y por lo tanto si es adecuado para su consumo. Y también nos vamos a dar cuenta si las medidas que se han tomado para controlar la contaminación de ese alimento en el proceso de fabricación del mismo, ¿no es cierto?, ha servido y ha cumplido su objetivo. Y también nos va a permitir saber si un alimento, ya sea en su condición de materia prima o ya procesado, se encuentra en estado apto para su consumo, o sea, no es peligroso para su consumo. Bien. La pregunta es entonces, ¿qué se pretende al buscar un indicador en un alimento particular? A ver, necesitamos obtener información, eso es lo más importante. Lo que pretendemos es tener cierta información que nos sirva, ¿no es cierto?, para confiarnos en la aptitud de consumo de un alimento y, ¿no es cierto?, también confiar en que todo lo que hemos hecho está bien, que los microorganismos que están ahí no están en un número, ¿no es cierto?, que pueda causar algún daño al consumidor. Entonces, es obtener información sobre aquello. Esto opera de la misma manera o de manera muy similar, muy comparable a lo que aprendíamos en los niveles de bioseguridad, ¿se acuerdan?, en entidades 1. Porque entendíamos, ¿no es cierto?, que los peligros tenían distintos tipos, distintos niveles y que las contenciones nos iban a ayudar a nosotros a evitar ese peligro o a controlarlo dentro de límites que no hicieran daño. ¿Se acuerdan? Eso veíamos en entidades 1. Entonces estaban, por un lado, las técnicas y estaban los niveles, ¿no es cierto?, de las barreras, la barrera primaria, la secundaria y la terciaria. Entonces, ¿qué pretendemos al buscar un indicador en un alimento particular? Lo que pretendemos es chequear un proceso y el resultado de ese proceso. Y esperamos que el resultado sea, ¿no es cierto?, que hay una mínima cantidad de microorganismos y que la cantidad en que están no son peligrosos para la salud. Entonces, por ejemplo, al buscar un indicador en un alimento particular, nosotros buscamos obtener información sobre el riesgo de la presencia de un patógeno que pudiera presentarse en el mismo sistema. O sea, es una representación inocua o indirecta de la presencia de la probable presencia de un patógeno, pero basado en la presencia y en el nivel de carga bacteriana de un microorganismo que no es patógeno, pero que se encuentra en el mismo lugar ecológico que ese patógeno. Por ejemplo, salmonela respecto de las bacterias entéricas o de las bacterias fecales. Entonces nosotros vamos a decir que cuando hay una alta carga de microorganismos indicadores de origen fecal, tenemos también una mayor probabilidad de que se encuentren patógenos entéricos, ¿no es cierto?, que no estamos a lo mejor preparados para encontrar, pero que probablemente estén presentes ahí, porque la carga bacteriana, la carga fecal, es alta. Entonces aumenta la probabilidad, aumenta el riesgo, decimos, de la presencia del patógeno. También nos va a permitir, u otra información que nos va a entregar es darnos información sobre la calidad o la seguridad de los procesos de elaboración de un tipo de alimento. Mientras más alta la cantidad de indicador, nos va a dar información sobre la seguridad que tiene ese alimento de presentar una cierta carga de un tipo de indicador en particular.
relacionado con el proceso de elaboración. Y relacionado un poco con esto está también que nos va a entregar información sobre la probabilidad que tiene, digamos, el origen que tiene esos microorganismos, en la presencia de esos microorganismos en ese lugar. O sea, señala con alta probabilidad el origen o la procedencia de la contaminación con esos indicadores en ese alimento. Eso tiene relación con estas prácticas que ustedes probablemente las conocieron como buenas prácticas de ordeño, ¿no es cierto? Acá existen las buenas prácticas de elaboración o buenas prácticas de manipulación, también existen. Está relacionada con las características del emplazamiento y la calidad de la infraestructura donde se va a producir este alimento, la empresa alimentaria. Está relacionada con la calidad, los procedimientos de limpieza y desinfección de las áreas que toman contacto con el elemento nutritivo que estamos preparando, con la materia prima y con cada uno de los subproductos, ¿no es cierto?, que se van generando en la línea de proceso hasta llegar a un producto final. Y también está relacionada con los famosos puntos críticos de control en el sistema de aseguramiento de la calidad, que es el HACCP. Ya vamos a estudiar un poco sobre eso en cursos superiores, probablemente lo habré escuchado, no sé, espero que sí, pero debiera ser motivo también de mayor profundización en quinto año en salud pública. Bien, este cuadrito que está en esta transparencia está en el reglamento sanitario de los alimentos, tal cual, tal cual. Corresponde a las categorías de alimentos, ¿no es cierto?, que se producen en Chile y que están categorizadas en los distintos criterios microbiológicos que aparecen en el ¿cómo se llama?, en el reglamento sanitario de los alimentos. Ya, estábamos hablando entonces de las categorías de riesgo. Miren, en esta tabla están organizados por categorías que van de la 1 hasta la 15, todos los alimentos que se producen y se consumen en Chile, por distintas edades, distintas condiciones, etcétera, y sobre todo por distintos tipos de tecnología de esos alimentos. Entonces dice que arriba, ¿no es cierto?, dice que están organizadas las peligrosidades desde menor hacia mayor, ¿no es cierto?, desde la izquierda hacia la derecha, según las condiciones en las que se supone que va a ser manipulado y consumido el alimento luego de ser muestreado, ¿no es cierto?, cuando se distribuye, cuando se expende, cómo va a ser manipulado y cómo va a ser consumido. Desde la izquierda hacia la derecha, entonces tengo categoría 1, categoría 2, categoría 3, hacia allá, ¿no es cierto? Dice, es el nivel de peligrosidad. Entonces, en el nivel 1 es reducida la peligrosidad, en cambio hacia el 2 y el 3 va aumentando la peligrosidad. En la flecha de arriba dice que específicamente en el caso de las categorías 1, 2 y 3, los parámetros microbiológicos, ¿no es cierto?, de esos alimentos que tienen estas categorías, permite definir la vida útil del alimento, ¿cierto? Y se evalúa con métodos diagnósticos, ¿no es cierto?, que son de recuentos. RAM, recuento aerobios mesófilos, mohos y levaduras, recuento de mohos, recuentos de levaduras, recuentos de lactobacillus, por ejemplo, ¿no? Lo van a ver en el reglamento cuando ustedes vayan revisando los criterios de los distintos grupos de alimentos. La categoría 1, 2 y 3 van a corresponder a un peligro, ¿no es cierto?, que es muy bajo, es sin peligro directo para la salud, dice, porque corresponde en general a microorganismos, a este peligro tipo 1 que veíamos en microbiología, no sé si se acuerdan, ¿no es cierto?, que no tiene peligro, no constituye peligro para la salud. Son microorganismos que vienen de la contaminación general, que tienen que ver con las propiedades intrínsecas del alimento, de su vida útil y la alteración, ¿no es cierto? Son los microorganismos que portan los alimentos dentro de sí mismos, de su estructura propia. Después, hacia abajo, en la clase peligro, va a ir aumentando el peligro, ¿no es cierto? Estos niveles de peligro que veíamos aquí son 5. Sin peligro, después viene un cierto peligro para la salud, que es bajo, que es indirecto, después viene un peligro mayor, ¿no es cierto?, que ya es moderado, no es bajo, es moderado, es directo, y
sí es de una difusión limitada. Es a un pequeño grupo, un sector de la población. Y más abajo estamos ya con mayor peligrosidad, un peligro moderado, sí, un efecto directo sobre la población, pero la difusión es potencialmente más extensa, abarca a mayor cantidad de personas. Y el último es grave, es de resultados graves, digamos. Incluso puede constituir la muerte de la persona cuando la intoxicación ha sido muy, muy grave por un elemento, ¿no es cierto?, muy peligroso. A ver, no quiero inducir los errores, pero sí, por ejemplo, darles un ejemplo de esto, son la ingesta de hongos venenosos, por ejemplo. Eso ya tiene un resultado grave en las personas. Por darles un ejemplo, porque no aparecen los hongos venenosos, la ingesta de hongos en el reglamento, eso sigue otra línea porque esos hongos tienen que ser chequeados en alguna parte. Viene por vegetales y hongos comestibles. Entonces, el grado de las categorías de peligrosidad van desde 1 a 15. Yo digo, un alimento que está categorizado como peligro 15 es mucho más peligroso su consumo y su manipulación que el nivel 4, obviamente. Ahora, en la categoría 4, 5 y 6 dice, los parámetros otorgan información sobre el origen de la contaminación. ¿Se fijan lo que hemos estado hablando en las diapositivas anteriores? Los parámetros de recuento van a otorgar información sobre el origen de la contaminación, el tipo de contaminación y probable presencia de patógenos asociados. Y esa es la función de los indicadores. En las categorías 4, 5 y 6, normalmente los más importantes y la mayor cantidad de parámetros son de indicadores. Podría tener por ahí un patógeno, pero normalmente la mayor cantidad son indicadores. Y ese resultado de los indicadores me va a dar bastante información sobre la probabilidad de que te presente también un indicador, aun cuando el resultado del indicador salga negativo. Pero como dice que la peligrosidad de los indicadores es tan alta, porque si salió muy malo en alguno de esos indicadores, esos resultados, no me voy a fiar mucho del resultado negativo de la ausencia del patógeno que indicaba ese criterio, porque en realidad hay muchos indicadores relacionados con ese patógeno que están altitos, por ejemplo. Si así fuera, mi resultado de mi alimento que yo estoy revisando en el laboratorio. Las categorías 7, 8 y 9, en este caso los parámetros que utilizan estas categorías señalan a microorganismos que, siendo considerados patógenos, también pueden aceptarse en bajos niveles. Esto es por el tipo de efecto que tiene en el consumidor la ingesta, ¿no es cierto?, de este tipo de microorganismos. Y tiene que ver también con la concentración del Staphylococcus aureus, por ejemplo, el Bacillus cereus. Los dos producen toxinas, entonces ahí la cuestión se complica. Bien, en las categorías 10, 11 y 12, dice, desde las categorías 10 en adelante se consideran peligrosos para la salud. Y están los patógenos, ustedes los pueden revisar en el reglamento, están los patógenos que ustedes muy bien conocen o debieran conocer muy bien. Dos ejemplos ahí, la salmonela y el Clostridium botulinum, que aparecen en varios alimentos, ¿no es cierto?, sobre todo que tienen una alta probabilidad de contenerlos. Y lo que quiero que ustedes observen, ¿no es cierto?, es que a medida que aumenta la categoría de peligro, ¿qué pasa con N? A ver, voy a buscar el lápiz. Miren. ¿Qué pasa con N? N igual a 5, N igual a 5, N igual a 5. A ver si lo puedo marcar. N igual a 5, N igual a 5. ¿Cierto? Acá vamos en N igual a 5, N igual a 5 y también seguimos con N igual a 5. Por acá seguimos con N igual a 5. Acá también. Pero miren lo que pasó en la categoría 11. Y de ahí en adelante, miren lo que pasa con N. Aumenta a 10. Aumenta a 20. Aumenta a 60. ¿Se fijan?
Entonces, ¿por qué aumentamos el N? ¿Cuál sería la razón estadística? Aumentar la probabilidad de encontrar el único microorganismo que pueda andar dando vuelta. Y miren qué pasa con C. Miren, en la categoría 1, C igual a 3. Después es 2. Después es 1. ¿Qué significa C aquí? ¿Qué va pasando con C? Fíjense que C va disminuyendo a medida que aumenta la peligrosidad. ¿Qué significa eso? Que la exigencia va aumentando para considerar un alimento todavía consumible, que vamos a llamar en el caso de C medianamente aceptable, pero es consumible, es apto para el consumo, solo que es medianamente aceptable. Pero la cantidad de muestras que nos permiten decir que un alimento va a ser todavía aceptable va disminuyendo. La exigencia se va haciendo mayor. Lo mismo pasa acá, lo mismo pasa acá y lo mismo pasó aquí. Pero fíjense lo que pasa acá. Por eso les decía que la transparencia tenía un error en donde decía las dos clases. Miren lo que pasó acá con las categorías más peligrosas que van del 10 al 15. ¿Sí? C se hace 0, C se hace 0, 0, 0, 0 y 0 acá. ¿Cierto? Voy a marcar acá. Y todo para allá es 0. ¿Cierto? ¿Qué significa eso? Miren, N aumentó mucho. O sea, la probabilidad de encontrarlo aumentó. Pero ¿qué pasó con el número de muestras que todavía me permiten decir que aunque esté presente, que aunque esté presente una sola bacteria, ya es inaceptable en una muestra? ¿Se fijan? La letra C, la cantidad de N que todavía me permiten consumir un alimento se hace 0. O sea, me dice que no puede haber nada. Nada. Nada de nada. Nada de nada. Significa que M minúscula es 0 y M mayúscula obviamente también es nada, es 0. ¿A qué tipo de microorganismo se va a referir este criterio cuando esté hablando de de C igual 0? C igual 0. Se refiere a determinación de patógenos. El C significa ausencia. C0 significa ausencia de ese patógeno. No puede estar ahí presente. Desde la categoría 10 en adelante. Ahí está la flechita. Ya, y hemos respondido a la pregunta que está en amarillito. Había quedado un aspecto sin comentar en la transparencia anterior, producto de este error que se cometió al ir grabando el audio. Me faltó completar la información anterior, ¿no es cierto?, señalando esta característica que ustedes observan aquí en las categorías, porque si ustedes se dan cuenta, las categorías de peligrosidad van progresando del 1 al 15, pero van cambiando algunos elementos de los parámetros. Por ejemplo, N va aumentando. Se fijan, en la categoría 1 tenemos N igual 5, en la categoría 2, 3, 4, 5 y 6, hasta las 7, 8, 9, incluso 10, tenemos también N igual a 5, ¿sí? Pero ya desde la categoría 11 empieza a aumentar rápidamente el N, o sea, la cantidad de muestras que debemos tomar para analizar un lote determinado. Cuando aumenta la peligrosidad, debo incrementar el número de unidades a muestrear. Y ya, por ejemplo, la categoría 12 tiene 20 y la categoría 15 tiene 60. O sea, ustedes se dan cuenta que estamos asegurándonos de tener un resultado confiable respecto de la peligrosidad de un alimento con estos métodos microbiológicos. Otra cosa que vamos a observar es que el número de muestras del lote que pudieran estar entre M minúscula y M mayúscula para considerar que un alimento
aún es consumible, es apto para el consumo, decimos, o sea, revisten una peligrosidad baja, es este valor de C, ¿cierto? C va en la categoría 1, es 3, en la categoría 2 es 2 y en la categoría 3 es 1, ¿no es cierto? Porque va aumentando la peligrosidad en ese riesgo, en esa categoría de riesgo, va aumentando la peligrosidad hacia la derecha, ¿no es cierto? ¿Qué significa que va aumentando la peligrosidad, que va disminuyendo C? Significa que cuando disminuye C, el criterio para tomar la decisión se hace más exigente, porque ya no son 3 muestras las que se permiten entre M minúscula y M mayúscula, sino que es una sola muestra de las 5 que pueden tener entre M minúscula y M mayúscula, y el alimento todavía se considera apto para el consumo. De tal manera que si vamos viendo hacia abajo, en el caso de las categorías 4, 5 y 6, también se va disminuyendo de 3 hacia 1, ¿no es cierto?, manteniéndose n igual a 5. Pero ya cuando entramos a la categoría 10, ¿cierto?, de la 10 en adelante, que se consideran peligrosos para la salud, como indicábamos con la flechita verde, entonces nos damos cuenta que C se hace 0. C se hace 0. Cuando un parámetro dice que C se hace 0, estamos en el límite de aceptación, en el fondo, de la ausencia total de aquello que estamos buscando. No hay ninguna muestra que debiera tener entre M minúscula y M mayúscula. C igual a 0. Entonces, con N igual a 20, yo aumenté el número de muestras de tal manera que una sola bacteria que aparezca en una de esas muestras a mí me permite lograr tener una respuesta mucho más confiable de lo que está pasando en el lote completo. Cuando ya la aumento a 60, ustedes entenderán que este número de muestras se va acercando más a la población, va estando más cerca del N mayúscula, del N total del lote, de las unidades del lote completo. Entonces va aumentando mucho, por lo tanto, voy buscando con mayor exigencia encontrar siquiera una muestra positiva para lo que yo estoy buscando, para el microorganismo que estoy buscando. Y C igual 0 me va a decir que ninguna puede tener el microorganismo entre M minúscula y M mayúscula.